Bombardeo interrumpe elección del próximo líder de Irán. 88 clérigos votaban por el sucesor de Ali Khamenei, pero un ataque de Israel dejó el edificio convertido en ruinas. Desde la zona del conflicto hablamos con residentes latinos en Israel y nos narran el miedo a los ataques, un constante temor de que en cualquier momento un misil estalle en sus hogares. La guerra golpeará los bolsillos estadounidenses. El presidente Trump advierte que los precios de la gasolina seguirán subiendo y el efecto dominó amenaza a toda la cadena de suministros. Contiendas cruciales en las elecciones primarias en 3 estados. ¿Cuáles son las carreras clave que servirán como un termómetro de las elecciones intermedias de noviembre? Faltan exactamente 100 días para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, pero ¿cómo van las obras en México? ¿Está listo el Estadio Azteca para hacer historia por tercera vez? Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo último de la guerra en el Medio Oriente, que hoy entra en su 4º día. Israel podría haber eliminado a los posibles sucesores del líder supremo de Irán tras atacar instalaciones del Consejo en plena votación. En este edificio, que quedó prácticamente demolido, la asamblea de 88 miembros, incluyendo los principales clérigos de Teherán, estaba contando votos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei cuando le sorprendió el ataque durante la noche. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre cuántos murieron, pero Israel cree que fueron muchos. Y continúan los ataques a embajadas de Estados Unidos. Un dron iraní impactó el estacionamiento del consulado estadounidense en Dubái, desatando un incendio que logró ser controlado rápidamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no hubo heridos y que todo el personal se encuentra a salvo. Anoche, el consulado de Riad también sufrió un ataque, lo que llevó a Estados Unidos a ordenar el cierre de sus sedes diplomáticas en Arabia Saudita y Kuwait. Mientras el conflicto en Medio Oriente pues sigue escalando y las sirenas interrumpen la rutina en Israel, hay voces latinas que viven los ataques en carne propia. Peruanos, colombianos y mexicanos hoy no solo siguen las noticias, sino que corren al refugio cuando suena la alarma. Rubén Pereira habló con 3 de ellos y nos tiene la historia. Vamos a verlo. Sí, es una puerta de metal hermética. Y acá puedes ver lo que es la ventana, y en la ventana tenemos está blindado toda la parte de acá, y aquí tenemos una cosa que cerramos, que es un metal de un grosor más o menos así. Ese es el cuarto donde Patricia y su familia se resguardan cada vez que suenan las alarmas en Tel Aviv, una habitación blindada dentro de su propia casa, diseñada para resistir el impacto de misiles. Han habido misiles que han caído, y han caído aquí muy cerca. Entonces nosotros escuchamos el boom y muchas veces tiembla la casa y escuchamos fuerte el boom y simplemente estamos orando de que es una ruleta rusa. En ciudades como Tel Aviv y sus alrededores, el sistema de defensa intercepta muchos proyectiles, pero no todos. La posibilidad de que uno logre atravesar el cielo es una realidad constante. Ilan Gittleman, colombiano que lleva 2 décadas viviendo en Israel, describe esa sensación permanente de vulnerabilidad. Lo más duro y lo que existe, digamos, es la amenaza de tener estos misiles dentro de tu espacio aéreo, ¿de acuerdo? Y saber que, digamos, pueden caer incluso dentro de tu propio hogar. Pero el miedo no es solo por ellos, es por sus hijos. El mexicano Berele Borovsky asegura que lo más difícil no es escuchar la sirena, sino ver la reacción de los más pequeños. El hecho de verlos alterarse, sobre todo mi hija, que está todavía pequeña, ver alterarse, ver a correr a agarrar la mascota. Es que no quiero dejar a mi mascota aquí, vamos a llevar al refugio. Patricia, Ilan y Berele coinciden en algo: mantenerse firmes, proteger a los suyos y aferrarse a la esperanza de que la calma regrese pronto. Porque aunque reconocen el trauma que deja cada explosión y cada noche interrumpida por sirenas, también hablan de resiliencia, incluso cuando la guerra se convierte en rutina. Somos un país que en este momento seguimos en trauma. Te puedo decir que sí estamos en trauma. No ha pasado, no nos hemos curado todavía, no tenemos un momento hemos tenido ciertos espacios de paz,
pero somos fuertes, sabemos que tenemos que seguir adelante. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y desde la oficina oval, el presidente Trump defendió hoy el operativo contra Irán, afirmando que sin la intervención de Estados Unidos, el mundo habría enfrentado una guerra nuclear. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war and they would have taken out many countries because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. Según su enviado especial, Steve Witkoff, durante negociaciones el mes pasado, funcionarios iraníes aseguraron que poseen suficiente uranio enriquecido para fabricar hasta 11 bombas nucleares. Israel, por su parte, dijo que este martes destruyó una instalación nuclear secreta en Teherán que operaba bajo tierra. Como consecuencia de la guerra, las bolsas mundiales siguen volátiles por segundo día consecutivo. El Dow cayó más de 700 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron alrededor de 1.35%. Los precios del petróleo también se volvieron a disparar. El Brent subió otro 8%, llegando hasta $85 por barril. Todo esto ocurre mientras Irán bloquea el estrecho de Hormuz y amenaza con bombardear cualquier embarcación que intente cruzarlo. El cierre a la navegación del estrecho, por donde pasa gran parte del consumo mundial de petróleo, representa una presión extra para Estados Unidos y una gran preocupación para la gente, porque cada día que pasa del conflicto aumentará la gasolina, lo que desataría un efecto en cadena en la economía. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos explica un poco más. El cierre del estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 25% del petróleo que se comercializa en todo el mundo, ya empieza a generar preocupación en Estados Unidos. Expertos advierten que cualquier interrupción prolongada en esa ruta estratégica puede traducirse en un aumento inmediato del precio del crudo y, por consecuencia, en la gasolina, lo que se extendería al precio del transporte, los alimentos y a prácticamente todos los productos. Y a corto plazo, esos efectos se ven más en lo que es la parte de energía y de transporte, pero se pueden extender a todos los bienes básicos. El petróleo ha registrado subidas de entre el 10 y el 12% desde que comenzó la guerra en Irán. En la calle, algunos conductores ya comienzan a notar el encarecimiento de la gasolina. Por lo menos yo ayer eché en los lados del Doral 2.59. Viene subiendo hacia acá, hacia el aeropuerto, llega hasta 3.29, 3.39... 2.99, depende de la zona, pero sí ha subido. Un escenario que recuerda lo ocurrido tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando el recorte de suministro energético provocó otra subida, afectando directamente al bolsillo de millones de estadounidenses. Como cuando pasó lo de Ucrania, era lo mismo. O sea, subió lo que es la gasolina, subió el aceite, subió todo eso. El propio presidente Donald Trump ha reconocido que podría haber un aumento temporal en los precios, pero sostiene que será temporal. Cuando termine el conflicto, dice, el petróleo podría incluso bajar más que antes. If we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop. I believe lower than even before. El impacto no solo se mide en la gasolina, la incertidumbre también golpea los mercados financieros y los planes de retiro. Si las bolsas retroceden, quienes tengan planes de retiro podrán ver disminuir el rendimiento de sus ahorros. El rendimiento que el 401k tiene es menor, entonces las liquidaciones que les van a pagar a los ahorros de los empleados que tienen sus planes de retiro allí van a ser menores, y eso tiene un impacto directo, que vas a recibir menos dinero mensualmente. Donald Trump ya ha dicho que está dispuesto a que la Marina de Estados Unidos escolte a los tanqueros si es necesario para proteger, dice, el suministro de crudo. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y vamos a cambiar de tema porque hoy se llevan a cabo elecciones primarias en 3 estados, Texas, Carolina del Norte y Arkansas, donde se definirían los candidatos de cada partido que competirán por cargos estatales y federales en noviembre. Una contienda crucial para el Senado se desarrolla en Texas. Y desde Dallas, David Medina nos explica lo que está en juego en las boletas. En medio de un clima político marcado por debates sobre seguridad fronteriza, aborto y economía, Texas lleva a cabo este martes 3 de marzo sus elecciones primarias,
la primera gran cita electoral para millones de votantes republicanos y demócratas. Es muy importante pues usar nuestro derecho como ciudadanos de practicar a votar, aunque mucha gente diga que no, mi voto no importa, pero si todas esas personas pues vengan a votar. Una de las contiendas más observadas será la primaria republicana para el Senado de Estados Unidos. El senador John Cornyn busca la reelección frente a varios rivales de su propio partido, entre ellos el fiscal general Ken Paxton y el congresista Wesley Hunt. Del lado demócrata para el Senado federal se destaca la competencia entre el representante estatal James Talarico y la congresista Jasmine Crockett y Ahmad Hassan. Talarico ganó notoriedad después de una polémica durante su campaña, porque el programa The Late Show with Stephen Colbert sacara del aire su entrevista por política de la Comisión Federal de Comunicaciones. Para la gobernatura de Texas, Greg Abbott busca un cuarto periodo, quien encabeza las encuestas del Partido Republicano sobre su más cercano rival Pete Chambers. En el Partido Demócrata, la representante Gina Hinojosa se presenta como la principal candidata de su partido, frente a su más cercano rival Sam Vance, según las encuestas. Hinojosa, abogada, legisladora estatal y con raíces México-estadounidenses, apuesta a convertir su historia personal y su trayectoria en educación pública en el corazón de su campaña. De estos comicios saldrán los nombres que representarán a cada partido en la boleta de la elección general del 3 de noviembre para cargos clave a nivel estatal y federal. Muchos aseguran que el peso del voto latino será determinante. Hasta ahora es que se empieza a reconocer la importancia de nuestro voto, pero creo que hoy más que nunca la comunidad ha crecido, la comunidad está recibiendo el reconocimiento que nos merecemos. Las autoridades electorales dijeron que si ninguno de los candidatos recibe más del 50% de los votos en estas elecciones primarias, habrá un escrutinio adicional el próximo 26 de mayo. En Texas, David Medina, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Llaman incompetente a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem durante comparecencia en el Senado y le exigen que renuncie. Reformas económicas propuestas por el presidente de Cuba generan total desconfianza en el exilio. Algunos ya advierten sobre un cambio fraude. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem se enfrentó a una dura comparecencia ante el Comité Judicial del Senado. Durante el interrogatorio, senadores demócratas y republicanos cuestionaron los operativos migratorios y le reclamaron por haber calificado como terroristas a Alex Preri y a René Wood tras sus muertes en Minneapolis. Algunos hasta le dijeron incompetente y le exigieron que renunciara. We just want numbers. We want 1,000 a day, 6,000 a day, 9,000 a day, because numbers matter, right? No, they don't matter. Quality matters, not quantity, quality. And what we've seen is a disaster. Under your leadership, Ms. Noem, a disaster. Either you are utterly incompetent or you are violating laws with impunity. You should step down from your position. If you don't, you should be removed by this president. And if not, Congress should impeach you. Yeah. Noem afirmó, sin ofrecer pruebas, que la mayoría de los inmigrantes arrestados por ICE tenían antecedentes criminales y que 1.500 eran sospechosos de terrorismo. Las urgentes medidas económicas que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió al Consejo de Ministros fueron duramente criticadas por miembros del exilio cubano. Señalan que son absurdas y que solo sería un intento más del régimen de un cambio fraude en las políticas de la isla. En Miami, Florida, Ronald Hacha nos trae el informe. Duras críticas reciben las llamadas mejoras de urgencia en la economía pedidas por el mandatario Miguel Díaz-Canel a su Consejo de Ministros para solucionar la terrible crisis que vive Cuba. Estas medidas estarían dirigidas a que los municipios tendrían una autonomía empresarial, fomentarían exportaciones y se flexibiliza la inversión extranjera, incluyendo a cubanos residentes en el exterior. Pero para muchos en la diáspora cubana de Miami, estos cambios son más de lo mismo. No se habla aquí de privatizar, se habla simplemente de poner más responsabilidad en manos de los municipios, algo que, por cierto, ya está funcionando técnicamente desde el año 24. Para líderes opositores cubanos, esa decisión es absurda frente a la crisis que viven los municipios en Cuba.
que él ha comenzado el proceso reformista dentro de Cuba, lo cual no es cierto. Quitarse la responsabilidad de todos estos renglones de la economía que él ha mencionado, los principales, y pasárselo a los municipios es risible. Hay municipios que ni siquiera tienen dinero para pagar a sus empleados. Muchos ya hablan en Miami sobre la posibilidad de un cambio fraude por parte del régimen castrista, que habría presentado estas mejoras superficiales frente a la presión del presidente Trump. Yo creo que está tratando de ayudar a que el mensaje de una aproximación desde el punto de vista económico sea más factible que suceda. Pero para nosotros los cubanos no lo es. Ya en el pasado, durante la administración de Obama, hubo apertura para la propiedad privada, pero luego todo volvió hacia atrás. Y entonces cerraron ese proceso de apertura y se inventaron las MIPYMES, que es un proceso de creación de empresas privadas. Y de acuerdo a estos expertos, ya es muy tarde para hacer un cambio drástico en la economía de Cuba, debido a la crisis que están viviendo en este momento, que debió hacerse hace 20 años, al estilo de China, en una economía socialista capitalista. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. En Georgia, declararon culpable de 27 cargos al padre de un adolescente acusado de balear a 4 personas en su escuela. Las acusaciones contra Colin Gray, de 55 años, incluye asesinato en segundo grado y crueldad contra menores de edad. Su hijo tenía 14 años cuando tomó un rifle AR-15 que halló en su casa y presuntamente abrió fuego, matando a 2 compañeros y a 2 maestros en la secundaria Apalache en 2024. El adolescente está bajo custodia y no se ha fijado fecha para su juicio. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, le cuento esto. El Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina, pero aún no termina la remodelación del estadio donde se jugará el primer partido. Le contamos. Globo aerostático, donde una pareja disfrutaba de un paseo, termina enredado en una torre de casi 1000 pies de altura. Tiene que verlo. Quedan 100 días para el Mundial de Fútbol, pero mucho más cerca está el juego amistoso entre México y Portugal, con el que se reinaugurará el Estadio Azteca. Por eso se trabaja a todo vapor en su remodelación. En la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene el reporte. En el Estadio Ciudad de México, centenares de personas con chalecos y cascos de construcción se mueven en sincronía para terminar las obras de remodelación del también conocido Coloso de Santa Úrsula. Y es que ya solo faltan 100 días para el partido inaugural del Mundial 2026 y 25 para la reinauguración de este estadio, al ser sede del juego amistoso México contra Portugal. Si conseguimos boletos, que estamos ahí en las trivias, en todos los concursos, sí venimos, sí, también nos gusta venir, gritar, apoyar, si no, aunque sea de lejitos, ver los futbolistas, tallas, pues, mundial. Realmente aquí le digo a mi amigo, vamos, no creo que lo acaben, pero a marcha forzada. Por estas banquetas que ya están listas y que fueron reconstruidas, pasarán millones de personas, visitantes de todas partes del mundo, así como turistas nacionales. Pero las obras aún no terminan. En este puente siguen colocando el piso. En las calles, los ingenieros aún toman medidas y se preparan las áreas verdes. Mientras, la maquinaria pesada es el anuncio de una mega obra que no a todos tiene contentos. Estas obras a mí me afectan, ya que pues como están cerrando, por ejemplo aquí ahorita cerraron Circuito Azteca, entonces normalmente yo entraba por ahí para llegar a mi casa, ¿no? Ahorita ya se me está haciendo un poquito imposible. Desde hace la mitad del año pasado creo que empezó, que está muy difícil salir de... Yo vivo acá al lado, ¿no? Entonces está súper complicado salir de acá. Este joven viene desde el estado de Jalisco, está emocionado, es la primera vez que está en este estadio. Para él, los episodios de inseguridad que vivió el país en su entidad quedaron atrás. Próxima meta, Mundial 2026. Pues es primera vez que lo veo, entonces se me hace bien. No sé en realidad cómo vaya a quedar, pero bien. En el calendario cada vez son menos los días y aquí se trabajan a marchas forzadas para terminar las obras del estadio que va a recibir 3 mundiales en México. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y en Texas realizaron el dramático rescate de una pareja luego que el globo aerostático en el que viajaban se enredó en una torre de comunicaciones. 2 bomberos subieron a la torre de más de 900 pies de altura y lograron trasladar del cubo del globo a la mujer y el hombre hacia la torre usando sogas y un arnés. El incidente ocurrió el sábado, pero hasta ahora se dio a conocer el video del operativo de rescate que duró unas
4 horas. Bad Bunny registró un récord de audiencia de 4.15 mil millones en el medio tiempo del Super Bowl 60, que fue el más visto de la historia. El número alcanzado en las primeras 24 horas a nivel mundial es el resultado combinado de las transmisiones en Estados Unidos e internacional en YouTube y en otras plataformas digitales. Esto de acuerdo a Rock Nation, el productor del evento deportivo. ¿Qué tal, no? Mira tú, en español y el más visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué tal? Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en el noticiero Estrella TV. Mañana regresamos con más, pero por favor, si puede, baje la aplicación de Estrella TV para que pueda ver todo lo que tenemos ahí, pero también vernos a nosotros. Gracias.